Quiero que declare conmigo: a mí no me van a robar. A mí no me van a robar mi bendición. Hay una parábola que es clave para entender todas las otras parábolas. Jesús lo dijo de esa manera. Es la parábola del sembrador. Nosotros lo tenemos registrado en el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Jesús contó esta parábola que es muy conocida. Yo se la voy a parafrasear. Dice lo siguiente: dice que un sembrador salió a sembrar. Y en esa costumbre de la época de cómo era la siembra, que se lo hacía al voleo, la semilla iba cayendo en distintos tipos de terreno. Una cuestión muy importante es que en la tierra de Israel, justamente la tierra no tiene la maravillosa calidad que tiene nuestra tierra. Yo estuve por trabajo en Israel y un día viajamos al Mar Muerto y veía donde esta gente sembraba, y es increíble que de allí produzcan cosas. Pues sinceramente yo creo que si nosotros rompemos la calle, la tierra que vaya ahí abajo va a ser mucho más fértil que esta. Sin embargo, produce mucho. Y entonces ellos lo que hacen es, cuando sembran al voleo, luego la tierra se araba. Esto permitía que la semilla fuera parcialmente cubierta por tierra. Entonces la parábola cuenta acerca de la semilla que va cayendo en distintos tipos de terreno. Cae al costado del camino, luego cae entre pedregales y espinos, y luego cae en una buena tierra. Diga conmigo: en una buena tierra. Cuando cayó la semilla en buena tierra, dice que produjo distintos rindes, un poco al 30, al 70 y al 100%, depende de la versión como está traducida. Pero yo me quiero detener hoy en un tipo de terreno, que es un tipo de terreno que yo entiendo que es un terreno espiritual. Quiero por favor que vaya al libro de Mateo, capítulo número 13. Libro de Mateo, capítulo número 13, versículo número 4. Dice así: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Lo repito: mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Gente que ha recibido palabra, gente que ha recibido bendiciones, y luego suceden cosas y pierden la palabra y pierden la bendición. Estar junto al camino, la tierra estaba más compactada, la tierra estaba más dura, y por eso no penetraba. Mateo capítulo 13, el 19, un poquito más adelante, los discípulos le piden a Jesús que le explique la parábola, porque Jesús se dirigía básicamente a dos tipos de público: a la multitud en general, a las cuales el Señor le hablaba por parábolas. Jesús también les sanaba, Jesús hacía señales, milagros, pero luego, cuando estaba el grupo íntimo, le explicaba las parábolas y les enseñaba cuestiones más profundas. Eso nos habla acerca de algo que nosotros podemos elegir: qué grado de cercanía tener con el Señor. Nosotros oramos por las peticiones. Yo lo dije: cada vez que la puerta de esta casa se abra, se va a orar por las peticiones de la gente. Creemos que Dios sana, que Dios libera, que Dios prospera y que Dios bendice a la familia. Pero primero que todo, Dios salva. Dios salva. Ahora, todas esas cosas que Dios trae a nuestra vida están bien, están muy bien, pero hay algo más importante, que es la profundidad de la palabra. Todos y cada uno de nosotros hemos necesitado algo que Dios abra en nuestra vida de manera urgente o de manera muy necesitada. Ahora, eso
no es lo más importante de nuestra vida. Lo más importante de nuestra vida quizás son las cosas que no llaman tanto la atención, que es el día a día. En el día a día nosotros estamos expuestos a palabras. Yo decía que luego que la multitud se va, Jesús va a explicar la parábola y le va a decir lo siguiente sobre esto. Jesús dice, cuando alguno oye la palabra y no la entiende, el versículo 19, poneme por favor en pantalla el 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata. Digo conmigo, arrebata. El verbo que usa la palabra original en el discurso de Jesús incluye violencia, incluye que arrebata, que arranca con fuerza. ¿Qué es lo que arranca con fuerza? Lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El problema no es que no oyó. El texto dice que él oye. La palabra fue sembrada. Hubo una exposición y hubo quizás una voluntad de venir a la iglesia, de escuchar lo que le comentaban. Pero acá había un tema, no había comprensión. Y con palabra de no entender tiene que ver con no hacerse parte. Cuando la semilla en nuestra vida con la palabra no se hace carne en nosotros, no penetra lo suficiente en el corazón, nosotros tenemos el riesgo y el peligro de lo que nos fue dado, nos fuera arrebatado. Dice la palabra enseguida. El libro de Lucas inclusive dice lo siguiente, dice es pisada, es hollada y es arrebatada enseguida. Viene, poneme el versículo, por favor, el 19, el que estábamos leyendo. Oye la palabra y no la entiende, no le da el valor, no la asimila, no está con él. Eso le pasa a la gente. Muchas veces que pierden la bendición por las aves del cielo que vienen a arrebatarle lo que le fue dado. Cuando alguno oye la palabra del reino, viene el malo. El libro de Marcos dice, enseguida viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. O sea que el terreno viene a ser nuestro corazón. Es lo más importante que nosotros tenemos que cuidar. Dice el libro de Proverbios, sobre toda cosa guardada, es decir, sobre todo lo que vos cuidás, lo más importante es el corazón, porque de él mana la vida. Hay gente que ha recibido las mismas palabras y hay gente que prospera, que es bendecida, y hay gente que no. Dios tiene un trato para cada uno y no es bueno ni sano compararse. Ahora bien, uno se da cuenta que los mismos principios funcionan para algunas personas sí y para algunas no. Entonces uno hace ese análisis superficial, pero luego cuando indaga resulta ser que hubo gente que sí aplicó los principios y otros que no los aplicó. La fe se tiene que reflejar en los actos que nosotros tenemos. Dice el libro de Santiago, el apóstol dice, vos decís que tenés fe y yo te digo que te puedo mostrar la fe que tengo por las obras que hago. Y no está mostrando una confrontación entre la fe y las obras, sino está diciendo que la fe me tiene que llevar a una obra. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué va a hacer usted con la palabra que recibe? Porque hay gente que recibe palabra y esa palabra tiene competencia de manera inmediata. ¿Qué es no entender? No es falta de inteligencia, es falta de asimilar, es falta de empaparse de esa palabra, es falta de decir yo lo creo y yo lo tomo. ¿Sabe por qué? Cuando uno la toma la palabra,
Cuando uno la medita la palabra, por eso usted tiene que tomar nota y en la semana reflexionar. Cuando uno está con la palabra siempre produce. Diga conmigo, la palabra siempre produce. La palabra siempre produce. Yo quiero que levante su mano derecha al cielo, llénese de palabra de Dios, porque va a producir cosas grandes en su vida. Y quiero decir una cosa, usted es una persona junto al camino, usted es buena tierra. Usted es buena tierra, usted es buena tierra. Y hay gente que ha enfrentado luchas, ¿sabe por qué? A causa de la palabra que tiene. Pero quiero decirle algo, en el nombre de Jesús vamos a ejercer carácter, vamos a luchar y vamos a cuidar lo que se nos ha dado, porque va a producir algo grande. El que lo crea, diga conmigo, amén, bendito sea el Señor. La palabra viene, la palabra está, y empieza una competencia entre la palabra, entre las aves del cielo y la tierra por la semilla. Si la tierra está dura, si no asimilada, vienen las aves del cielo y se la roban. ¿Qué son las aves del cielo en este concepto? La palabra lo dice muy claro, Jesús lo dice y lo explica. Es el enemigo que te quiere robar la palabra para que la palabra no prospere en tu vida. El enemigo viene y trata de arrebatar. Arrebatar es con fuerza. El terreno junto al camino no está fuera del campo, está adentro, pero está afectado por el tránsito, que lo va pisando y lo va compactando. Un corazón así siempre escucha, siempre opina, siempre está expuesto, pero nunca se detiene a procesar. Hay gente que ha recibido la palabra y vienen las aves del cielo. Las aves del cielo que vienen, el enemigo, nosotros tenemos que ser muy, muy astutos, porque enfrentamos un enemigo que también es muy astuto. Nosotros recibimos la palabra, ¿verdad? Somos bendecidos, confrontados. Nosotros hacemos nuestro devocional diario, venimos a la iglesia, recibimos una palabra de desafío. Y sobre todo en esta época actual, sobreestimulada con toda la tecnología, empiezan a aparecer señales, cosas. Puede ser la tecnología o puede ser la vecina de al lado, puede ser lo que sea. Pues sabe una cosa, muchas veces la bendición y la maldición en nuestra vida entran en forma de personas. Las aves del cielo representadas en el enemigo no va a ser que va a venir un demonio con los cuernitos a tratar de quitárselo una mera visible. El enemigo usa situaciones que no son familiares, cuestiones que tienen que ver con las cosas cotidianas de nuestra vida. Hay gente que recibe una palabra y la pierde porque no piensa en la palabra, piensa en otras cosas. Yo soy una persona que está inserta en el mundo laboral, yo tengo mi actividad también. Créame que tengo también mis preocupaciones y mis cuestiones también. Soy esposo, soy padre, tengo también mi trabajo, desarrollo cosas. Ahora la Biblia dice, en esto pensad, en todo lo puro, en todo lo agradable y en todo lo de buen nombre. Hay gente que le entra un pensamiento a la cabeza y ese pensamiento le quita la paz. Le quita ese pensamiento, le quita la posibilidad de pensar en lo que Dios quiere hacer en su vida. Y la gente pierde horas, sobre todo en esta época actual, hablando y pensando en cosas vanas. Y cuando digo vanas, me refiero a tonterías. La lista de aves del cielo que te vienen a quitar la bendición es muy amplia. Pueden ser cosas como discusiones en la pareja, en el matrimonio, cosas que revisten un grado de importancia. Puede ser cuestiones que tienen que ver con presiones laborales, económicas, o puede ser estupideces tan grandes como pasarse
un día entero discutiendo sobre si fue penal, no fue penal, si Wanda Nara hizo tal cosa, si la China Suárez. Y perdóneme, o sea, todos somos seres humanos, todos tenemos cosas que nos distraen, es más, hasta es sano. El tema son de las distracciones, las cosas que nos vienen a quitar nuestra vida, a quitar lo que Dios nos ha dado. Yo no le estoy diciendo que usted tiene que estar 24 horas leyendo la Biblia, pero la palabra habla acerca de que nosotros debemos orar sin cesar. Es decir, están en un estado de oración continuo. ¿Qué quiere decir eso? Que nos vamos a ir a un monasterio, que vamos a dejar todo, nos vamos a ir, no sé, a la montaña y vamos a dejar nuestra vida y vamos a estar ahí solamente parando para comer y para tomar un poco de agua para seguir orando. No, el Señor no quiso eso nunca. El Señor nos mandó a que nosotros habitemos en el mundo, compartamos con la gente, que seamos luz. Ahora, el estado de oración continua es un estado de alerta espiritual continuo. Es un instinto espiritual que debemos nosotros desarrollar en nuestra vida. Porque hay un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Nosotros tenemos que desarrollar un instinto de supervivencia espiritual por la palabra y la semilla que Dios ha plantado en nuestra vida. Yo quiero delante de su mano derecha al cielo, lo que Dios ha prometido para su vida es bueno y vale la pena pelear por ello. Y yo en este auditorio tengo gente que ha recibido palabras, que ha recibido una semilla, y tengo que decirle, tiene que pelear por él. Que posiblemente enfrente oposición, porque la palabra es muy clara, dice inmediatamente. Porque el enemigo sabe que si la palabra penetra, que si la palabra se hace carne, está perdido. Porque una semilla de Dios en su vida que ha producido le hace un daño tremendo al infierno. Porque un cristiano, cuando es activado por la palabra, su vida cambia. Cuando pone en práctica los principios del reino, afecta su vida, su familia, sus generaciones y el entorno que está alrededor. Hoy hay muchas aves del cielo, yo le decía, redes sociales que nos pueden servir como efecto multiplicador de distintas cosas. Hay un escritor cristiano que dijo que el Facebook se inventó para que nosotros en el cielo no digamos que no tuvimos tiempo para orar. En su aparato, en su dispositivo celular, usted tiene un lugar donde puede consultar el uso de cada aplicación en tiempo. ¿Cuánto tiempo le damos a nuestras redes sociales? ¿Cuánto tiempo le damos a la palabra? No estoy diciendo que no está, que está mal tener redes sociales, o sea, todo tiene equilibrio. Yo tengo, uso, la iglesia tiene. A mí me gusta ver fútbol, a mí me gusta el cine. Estoy hablando del estado de alerta espiritual que nosotros tenemos. Dice, viene el enemigo y arrebata. Ahí dice la palabra arsapo, que significa robar violentamente. El enemigo opera en el espacio donde no hubo profundidad. Roba a quien oyó, no a quien no escuchó, al que oyó, pero al que no lo procesó. El enemigo no ataca la siembra, ataca el proceso donde la semilla se hace parte. El mejor aliado del enemigo es la superficialidad. Y esto lo voy a decir con mucho respeto y con mucho cariño, pero también para que usted entienda. Dios bendiga la alabanza y la adoración, nos bendice de una manera sobrenatural. Nosotros tenemos un lujo aquí en Calle Salta de tener los hermanos en majestad que nos ministran de una manera brillante. Ahora, si yo me quedo con las experiencias solamente que tiene que ver con la música y no con la esencia que viene detrás de la música, si yo me quedo con la palabra motivadora y no voy a la sustancia de la palabra, a mí se me roba la bendición. Por eso quizás prosperan tanto y la gente le gusta consumir cosas que afectan sus sentimientos.
pero son superficiales. Son cosas que se van. Por eso la gente necesita emociones. Y hoy vivimos en un sistema sobrealimentado de exposiciones y de estímulos. Las redes sociales funcionan cada vez más rápido, estímulos cada vez más rápido. Y eso es enemigo de la espiritualidad, donde nosotros debemos tener un tiempo de meditación, decir la palabra. ¿Para qué? Para poder llevarla en acción. La superficialidad es el peor enemigo que tenemos. Es el mejor aliado del infierno. Es venir a la iglesia un día domingo y que la palabra no produzca ningún cambio en nuestra vida. Y ese es un riesgo que tengo yo y que tiene usted también. De que la palabra solamente sea para despertar una emoción, un amén. Para que creer que puedo ser bendecido y prosperado, que es lo que nosotros predicamos. Que está bien, pero no es todo lo que Dios tiene para tu vida. No te dejes robar la bendición. El enemigo va a usar personas, va a usar sentimientos, ocupaciones, distracciones, situaciones familiares. Cuando usted se pone en una discusión en la red social por un tema político, de fútbol, invierte más de 5 minutos, crea que ahí hay un desorden espiritual. Yo fui confrontado personalmente con este tema. Cuando uno le presta mucha atención a los debates, a los argentinos les encanta, y no está mal hacerlo, pero cuando nosotros entramos y somos capaces de profundizar en distintos temas, como pueden ser cosas que no están mal, política, fútbol, pasiones, todo. Hay gente que le sabe la fecha de nacimiento a Wanda Nara y no sabe qué cantidad de libros tiene la Biblia, hermano. Hay algunos que podemos conocer la formación, no sé, de Argentina, de campeón del 86, y saber en qué minuto hicieron los goles, pero anda a preguntarte cuántos libros escribió el apóstol Pablo y no sabe. Ahora no es su saber académico lo que yo le estoy diciendo, sino es que la palabra se nos hace carne en nosotros, que yo tomo la palabra, que yo me enamoro de la palabra, que la palabra en mí comienza a producir cosas. Yo quiero que levante su mano al cielo, porque la palabra, cuando se hace carne, lo lleva a un estado de experiencia espiritual muy fuerte, donde su vida no es la misma, donde la vida comienza a cambiar por la palabra. Mire, entre el oído y el corazón hay una batalla. Entre el oído y el corazón hay una batalla. El libro de Hebreos, en el capítulo número 4, versículo número 2, tiene continuidad con el capítulo anterior, donde el Señor está hablando un tiempo de refrigerio, un tiempo de descanso. Esto lo va a leer usted también en el libro de Hechos, cuando Pedro, cuando viene el Espíritu Santo y sale, habla y dice que el Señor había prometido un tiempo de refrigerio, un tiempo de descanso. Y está diciendo acerca del pueblo de Dios que caminó en el desierto, que vio los milagros de Dios, que experimentó que Dios los sacara de la esclavitud, que Dios le permitió que cruzaran por el mar muerto. Todos símbolos de la vida cristiana. Cuando salimos del mundo, salimos de Egipto. Cuando nosotros nos bautizamos, pasamos por nuestro mar que se abrió. Experimentamos los milagros. Sin embargo, dice la Biblia que muchos de ellos murieron y quedaron tirados en el desierto sin ver lo que Dios le había dado. Dice la palabra así, Hebreos 4, versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe de los que lo oyeron. Hay gente que escucha la palabra, pero la palabra no la aprovecha. Yo no sé si usted se anima a hacer esta oración que yo la hago para mí. Levante su mano y diga: Señor, que la palabra me aproveche. Señor, en el nombre de Jesús te pido que me dé la sabiduría,
me dé la inteligencia, me des el carácter, Señor, para aprovechar la palabra. Yo reprendo toda ave del cielo que me viene a quitar la palabra que tengo en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué? Porque es una lucha espiritual. Dice la Biblia, las aves del cielo vienen y le equivocan. Entonces, cuando se encuentra con gente que no tiene fe, el infierno le arrebata lo que Dios le ha dado. Las aves del cielo. Dice la Biblia en el libro de Efesios que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra todo un mundo espiritual que opera en la esfera celeste. Eso es lo que viene usted a quitarle la bendición. Son situaciones, son gente, son pensamientos. Hermano, usted tiene que darse cuenta. Si hay un pensamiento que está actuando como una cadena que se retroalimenta en su vida, usted está en el medio de una lucha espiritual. Tiene que darse cuenta. Hay gente que entra en ese traqueteo espiritual de que piensa, sí, porque a mí ella me hizo esto, y no puede cortar. Sí, porque no voy a poder pagar, y empieza. Hay cosas que nos pasan, hay ocupaciones, entiendo. Usted creo que me está entendiendo el equilibrio que tiene que tener. Ahora si empieza ese traqueteo que le quita la paz, Hay gente enojada que pierde un día discutiendo si fue penal o no fue penal. Hay gente que discute, hay gente que pelea por cosas que no son importantes, que le quita la bendición. ¿Y sabe qué se refleja? ¿Cómo recibía la palabra? En el espíritu que tiene la persona. Ponse la mano en el corazón. Eso es lo que usted es. Lo que está acá. Lo que sale en los tiempos de crisis. Eso es lo que usted tiene. Por eso en las guerras se ven los hechos más aberrantes y las acciones heroicas más grandes. Porque en las situaciones límites las personas muestran lo que tienen adentro. El apóstol Pablo acá está haciendo referencia cuando el Señor le iba a entrar a la tierra prometida. Era el tiempo de descanso. Le fue prometido a todos. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, usted lo lee en el capítulo 3 en su casa, dice que esa promesa le fue dada desde la fundación de los tiempos, pero era para todos. Sin embargo, algunos la perdieron. ¿Por qué? Porque cuando fueron a espiar la tierra, trajeron un informe donde decía que había gigantes y que había dificultades. Y una parte del pueblo dijo, vamos a morir. Nuestros hijos van a morir, es decir, se nos va a acabar el futuro. Y el Señor le dice, no. Los que van a entrar a la tierra van a hacer justamente lo que ustedes se dijeron, que iban a morir. Los que no van a entrar van a ser ustedes. Pero hubo ahí dos hombres que fueron distintos. Uno llamado Josué y otro Caleb. Dice la Biblia así, Números 14, 24. Número 14, 24. Dice de esta manera, en cuanto a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Diga conmigo, otro espíritu. Te repito la cita, Números 14, 24. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Por cuanto hubo en él, ¿qué cosa? Otro espíritu. Yo quiero que levante su mano al cielo. En el nombre de Jesús, usted lo que y yo tenemos que desarrollar es un espíritu diferente. De cómo recibe usted las noticias. De cómo usted responde a las situaciones de presión. Depende a lo que usted dice, yo la tomo a la palabra, yo creo. Hay gente que tiene un espíritu diferente. Hay gente que se anima. Y un espíritu diferente realmente se refleja en el accionar de la gente. Que pasen los músicos, por favor. ¿Qué espíritu tiene usted? ¿Qué espíritu tengo yo? ¿Cómo nosotros reaccionamos? Nos derrumban las cosas. Nos amargan las cosas que suceden.
cómo nosotros reaccionamos frente a la injusticia, frente a las cosas que no comprendemos. Hay gente que ha recibido golpes tremendos en la vida y sin embargo está firme en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque tiene un espíritu diferente. En cambio hay gente que el pastor no le saluda y se va de la iglesia. Hay gente preciosa, llena de talento, de que por ahí, por un acto grosero, quizás sin querer, no se la mencionó en algún lugar, se va. ¿Eso qué refleja? Refleja el espíritu que hay adentro. Así que nosotros tenemos que ejercer un carácter, pelear por la palabra que se nos ha dado. La palabra que se le ha dado a usted es importante y es valiosa porque la promesa de Dios sobre su vida, usted lo quiere que penetre toda su existencia y la de su familia y la de sus generaciones. ¿Cómo será importante que en el mismo momento que es lanzada, esa palabra comienza a ofrecer presión y a ser disputada? Diga conmigo, yo me abrazo a la palabra. Diga conmigo, yo me abrazo a la palabra. Yo me abrazo a la promesa de Dios. Lo que Dios me ha prometido se va a cumplir. Se va a cumplir en Cristo Jesús lo que Dios me ha prometido. Diga conmigo, ejerceré carácter. No dejaré que nada me distraiga. Cuidaré cada palabra. Enemigo, la palabra es mía. Yo no soy una persona de junto al camino. Yo soy una buena tierra. Yo tengo el espíritu correcto. Yo pedí que se ponga de pie. O yo te diga conmigo, yo tengo el espíritu correcto. Dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Así que usted no se crea que es débil, porque todo y cada uno de nosotros tenemos nuestras debilidades. Tenemos las cosas que no nos funcionan. Si usted cree que va a alcanzar la promesa de Dios por los dones, talentos, apellido, contacto, dinero, quiero decirle que usted está equivocado. Usted va a alcanzar lo que Dios le ha dado. ¿Sabe por qué? Por la fe. Porque la fe es lo que le permite tener el carácter, tener un espíritu distinto. No se rinda, no baje los brazos. Yo sé que a veces hay presiones, límites que nos hacen querer que dejemos todo, que parece que las cosas están por salir y no salen. Yo sé lo frustrante que es eso, de golpear una puerta y vos crees que se va a abrir y de pronto se cierra. Pero permanecer firme, enamorate de la palabra que Dios ha dado, que esa palabra va a crecer, va a prosperar, se va a hacer carne en tu vida. Hoy seguramente cuando salgas o el día de mañana, otros pensamientos vendrán a competir por la palabra que hay dentro tuyo. Enamórate de la palabra, levántate cada día orando al Señor. Que tu primer pensamiento no sea mirar el WhatsApp, sea un versículo bíblico, sea abrir los ojos y decirle gracias, Señor, por este día de vida que me has dado. Declaro en tu nombre que será el día que hiciste para que sea bendecido. Declaro bendición sobre mis generaciones, sobre la iglesia, sobre esta casa. En el nombre de Jesús, las palabras y la promesa en Cristo Jesús no son para unos sí y para otros no. Era para todos. Algunos la tomaron, otros quedaron tirados. Yo estoy pastoreando a gente que no va a quedar tirada, a gente que va a entrar en la promesa, en el tiempo del refrigerio. Yo quiero que cierre sus ojos. Hay gente que ha pasado malos tiempos, que está diciendo al Señor, yo necesito un tiempo de refrigerio. La lucha se ha hecho dura, necesito una pausa. Cuando éramos chicos jugábamos al viejito, a la atrapadita, como le diga, y él decía, pido gancho, el que me toca es un chancho. Algunos tienen que decir, Señor, necesito un pido en la vida. Ay, no sé. Dios te va a traer un tiempo de refrigerio, de bendición. Yo quiero declararte esto en el nombre de Jesús y no lo hago a través del entusiasmo. Que hay cosas que están cerradas en tu vida que se van a abrir en el nombre de Jesús. Y va a entender y va a decir, pero se da todo junto. A veces Dios trata de nosotros con manera diferente. No te compares con el que tengas al lado. Que no esa es una ave del cielo que viene a robarte, decirte, mira cómo le resulta al otro.
Gente que te habla mal de uno, mal de otro. Gente que lo único que te hace es hablarte de pavadas. Llénate la palabra de fe. No escuches esas cosas donde uno critica a uno, critica a otro. Alimentan el morbo de la gente. Escúchate la palabra. Enamórate de la palabra. Enamórate de las promesas. Cristo Jesús murió por vos en la cruz. Ese es el valor que tenés. Ese es el carácter que tenés que ejercer. Eso es lo que te tiene que llevar a decir: yo tengo otro espíritu. Si el Señor me ha puesto acá y estas cosas suceden, es porque el Señor sabe que yo tengo la herramienta necesaria para superar.